Muy buenas a todos, yo soy el maestro internacional Bernardo César Maestre, hablando para maestros del tablero, y en el día de hoy continuamos con la serie Refutando Aperturas. Esta vez vamos a refutar el gambito Evans. Gambito que se produce tras la jugada E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y aquí las negras juegan alfil C5. Caballo F6 también es principal, pero el gambito solamente se produce tras alfil C5 y se caracteriza por la jugada B4. Vale, idea de este gambito con B4. Pues si capturamos en B4, ya sea de alfil o de caballo, nos quieren hacer C3 y probablemente pues nos van a hacer D4 y van a aprovechar un desarrollo pues más eficiente, ya que, bueno, perdemos dos tiempos, ¿no? Al comernos este peón y después retirar la pieza al ser amenazada por C3. Pero, al fin y al cabo, pues bueno, no es un gambito tan fuerte. Y os voy a demostrar que con esta receta que os voy a dar vais a tener posiciones muy buenas en la práctica y no os va a suponer ningún problema. Aquí para empezar el peón se come, alfil por B4. C3 es la idea del blanco como dije, para jugaros D4 la siguiente. Y aquí pues bueno me parece retirada de alfil, se puede retirar a A5, a E7, C5 incluso, aunque es más raro, porque se pone a tiro de D4. Y yo la que voy a recomendar va a ser alfil E7. Me parece la variante más sana y más sencilla de jugar. Y aquí tenéis que saber que hay dos opciones típicas. Una es D4, que es la más principal. Y también se puede hacer dama B3. Que dama B3 hay que tener un poco de cuidado porque también hacen alfil por F7 y hay que ver cómo lidas con eso. Vamos a empezar por la secundaria, que es dama B3. Aquí para empezar nos toca el peón de F7 y la única forma eficiente de defenderlo es con caballo H6. Defendiendo este peón de F7. La blanca ahora sí hacen D4 y ahora se puede ver un poco la idea que tenían las blancas al hacer dama B3 primero antes de D4, y es que nos fuerzan a poner el caballo en H6 para que ahora tras D4 nos buscan alfil por H6 y parece como que nos van a reventar un poco la estructura del flanco de rey, pero os voy a enseñar lo que pasa realmente, y es que no todo es lo que parece en esta posición. Y es que tenemos caballo a 5 primero tocando la dama y el alfil, la dama tiene que moverse, hacemos caballo por C4 y aquí, importante, bueno, tenemos que valorar qué pasa si dama por C4 o también si alfil por caballo, porque alfil por caballo la pueden hacer ya. Para empezar, si dama por C4, que según la máquina es un poco peor, tenemos caballo G4. Y ya de repente nuestro caballo lo vamos a poner en una buena posición. Si por ejemplo nos hacen H3, para echar caballo tenemos D5 durísima. Y si peón por D5 ya tenemos caballo F6 y el caballo después puede venir en D5 retomando. Y si te comen de dama, pues simplemente cambias dama y lo mismo caballo F6. Al final las blancas normalmente van a recuperar el peón que entregaron, pero van a llegar a finales con una estructura de peones más débil y que nosotros seguramente podremos aprovechar en un futuro. Así que bueno, este dama por C4 no es tan interesante por este caballo G4 que es muy fuerte. Y si alfil por H6 aquí, hacemos G por H6. Nos comemos el alfil. Y aunque no hagan dama por caballo, podemos hacer D6 tranquilamente. Que aunque parezca que no han reventado la estructura de peones, o sea, da igual aquí que no hagan, por ejemplo, D por E5. O sea, parece que no han reventado la estructura de peones y que encima recuperan el peón que tenían de menos. Pero estamos increíblemente bien tras torre G8. La torre se activa también tocando el punto de G2. Y increíblemente aquí, bueno, tenemos pareja de alfiles. Es verdad que esta estructura es un poco mala, pero la torre se activa muchísimo también. Y tenemos una actividad tremenda. De hecho, después también hay que tener en cuenta que el caballo en B1 todavía está sin desarrollar. El peón de C3 también es un poco débil. Sobre todo lo que tiene que lidiar es el flanco de rey, que enrocarse no es tan fácil porque puede venir también alfil H3. Si G3 es lo mismo, viene alfil H3, este rey no se enroca, tiene bastantes problemas ahí en el centro. Y la torre esta, por cierto, se puede llegar a maniobrar incluso por torre G6, torre G6 en algún momento, o torre G6, que si comen en D6 de repente puedes llegar a traer la torre. Y hay una posición muy poco típica, pero que es increíblemente efectiva para las negras. De hecho, aquí es ventaja del negro alrededor de medio punto, y a la práctica yo os aseguro que esto es muy difícil de jugar con blancas. Y esto prácticamente cubre ya toda la variante de dama B3, que con que os acordéis del caballo H6 y el caballo A5 este que vimos después, ya casi que el resto de jugadas son muy intuitivas.
Y lo que sí nos queda por cubrir es la variante principal D4. Perdón, aquí D4. A la cual vamos a jugar caballo A5. Esta idea es muy típica, siempre caballo A5 para buscar molestar el alfil de C4. Y aquí, bueno, pues tres opciones. Tienen las blancas. Una es caballo por E5, que no nos debería parecer nada raro porque no solamente nos tocan en F7, sino que encima defienden en C4. Y después, aparte de caballo por E5, tenemos que ver también alfil E2 y alfil D3, que son las otras retiradas típicas, ya que si la ponen en B3, pues es que voy a hacer caballo por B3 y ya tengo pareja alfiles y un peón de más muy gratuito. Así que tras caballo A5, vamos a empezar viendo primero, por ejemplo, caballo por E5, ¿por qué no? Que parece lo más directo. Caballo por E5, amenazan en F7, aquí evidentemente tengo que hacer caballo por C4, o sea, se cambia este alfil ya, y tras caballo por C4, D5, rompiendo en el centro. Y vale, o sea, prácticamente reforzamos peón por D5, dama por D5, caballo E3, y aquí por ejemplo me gusta dama 5, las negras tienen una posición bastante sana. Es verdad que las blancas han recuperado el peón que nos han entregado, pero tenéis que ver que tenemos ahora pareja de alfiles y las blancas tienen unos peones aquí colgantes en el centro que pueden acabar siendo debilidad y que lo más probable es que en los finales cuanto más se vaya simplificando la posición, pues más se va a notar la debilidad de estos peones. Aquí plan para seguir, tras por ejemplo enroque corto, o sea caballo F6 que diga, y si C4 enroque corto, y aquí un plan muy simple sería jugar torre 8, C6, alfil E6, traer la otra torre a D8, presionando los peones estos de D4 y C4. La posición del negro es bastante cómoda y probablemente alrededor de, bueno, una ligera ventaja muy simple. Así que este caballo por E5 no nos tiene que preocupar absolutamente nada porque vamos a llegar a una posición súper sana en la que vamos a apretar un final que nos va a ser bastante favorable. Y habría que ver también las otras dos opciones aquí de alfil E2 y alfil D3. Si por ejemplo alfil E2 vamos a jugar D6. De nuevo, queremos entregar el peón de más que tenemos a cambio de recuperar otra vez todo el desarrollo de piezas. Y lo que pasa siempre es que en los finales va a quedar un peón en C3 malo, que es por lo que vamos a tener siempre una muy buena posición. Esto se traduce a lo siguiente. Aquí si nos hacen D por E5, D por E5, si dama por D8, alfil por D8, y si caballo por E5, pues caballo F6. Y estamos en este final, igualdad de material, pero con una estructura de peones, pues, mucho más sana. Tenemos dos islas de peones aquí. Las blancas, sin embargo, tienen una isla de peones aquí, otra aquí y otra nada. O sea, este peón en C3, pues bueno, está mal. Y en cualquier final, pues puede ser un punto débil que lleguemos a apretar. Así que esto estaría bastante bien para nosotros, no tenemos ningún problema. Y si por ejemplo nos hacen dama A4, evitando el cambio de dama, pues hacemos C6. Y si peón por caballo por E5, pues nos da igual, hacemos caballo F6, buscamos enrocarnos en corto y somos increíblemente felices en esta posición con igualdad material y una estructura de peones más sana. No tenemos absolutamente nada que temer. Así que esto también sería suficiente. Y prácticamente no hay opciones más interesantes después de alfil E2. Así que ya nos quedará por ver lo último, alfil D3. Y de nuevo, para sorpresa de nadie, vamos a hacer la jugada D6. Queremos desarrollar nuestras piezas, devolver el peón que tenemos de más, porque es que lo que nos importa realmente es tener un buen desarrollo y una posición sana. Así que hacemos D6. Y si peón por E5, hacemos peón por E5. Y si caballo por E5, de nuevo, mismo plan, caballo F6. Para después enroque corto, ¿vale? O sea, sin enroque. Y esta posición, pues, es bastante sana. Y por ejemplo, si las blancas hacen dama C2, que parece lo principal según la máquina, ahora el alfil que está en E7 lo mejoramos con alfil D6, por ejemplo. Y tras caballo F3 podemos llegar a jugar caballo D7 y después caballo C6, reubicamos las piezas con posición bastante sana. También tengo que decir que existen aquí incluso otras opciones en vez de alfil D6 como H6. Se puede hacer caballo D7 para cambiar este caballo y desarrollar alfil. Incluso si caballo D7, caballo por se puede tomar de dama. Interesantísimo. Y después llega a enfianchetar este por B7. O sea, hay multitud de planes y todos están súper bien. Aquí puede elegir el que más os guste. Pero por ejemplo alfil D6 ya sería lo suficientemente bueno
Así que aquí cada uno que elija lo que más le gusta. Y con esto, pues prácticamente hemos refutado ya el gambito Evans, un gambito que como veis va a llegar casi siempre a un final desfavorable, que poco a poco podríamos llegar a intentar apretar. Y pues no vamos a tener en la práctica nunca un problema con el que digamos que vamos a sufrir la partida. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la idea que os he presentado. Y si es así, dale like y suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.